Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a misteriosaldescubierto.es. Hoy les traigo un vídeo muy especial. Un vídeo que he hecho con cariño, en el que ha habido amigos y compañeros que han colaborado para que este vídeo sea posible, para que ustedes disfruten al 100% de esos misterios. Es el vídeo especial de los 10.000 suscriptores en mi canal, pero yo creo que todos los días deberíamos de hacer vídeos especiales, no solamente por ustedes, sino por el ámbito de amistad que muchos de nosotros estamos teniendo dentro de esta gran comunidad. Lo importante es ver el contenido de este vídeo. Tenemos grandes investigadores, grandes exploradores, grandes personas y amigos que han querido poner de su parte, de su tiempo. Incluso algunos han ayudado en la edición de este vídeo para que fuese lo más liviano posible y que ustedes disfruten en su propia salsa, en la salsa de cada uno de estas personas, cuál es su misterio favorito. Les agradezco mucho de corazón este vídeo, les agradezco de corazón esta colaboración tan enorme que me han hecho. Jamás me podría yo haber imaginado que dentro de esta comunidad hubiese personas que se vuelcan con uno de esta manera. Como verán en este vídeo, en este gran vídeo, donde veréis puntos de vista diferentes, incluso a la mía, pero eso no lleva a que no podamos ser amigos y compañeros. Les agradezco que estén ahí y disfruten de todos los temas. Van a disfrutar y se van a dar cuenta, y sobre todo de personas que yo ni me imaginaba que podían estar ofreciéndome su tiempo para extender este vídeo y que ustedes lo disfruten. Un abrazo y les espero en el siguiente vídeo, pero ahora miren todos los temas, miren todo el vídeo, miren con qué ánimo lo han hecho para que ustedes lo disfruten. Gracias y esperemos que poco a poco podamos ir creciendo en conocimiento y en sabiduría. Gracias. Ante todo, Cristóbal, te doy la enhorabuena por haber alcanzado los 10.000 suscriptores. Una cifra bastante elevada y que creo que te lo mereces. Te lo mereces por esa labor de investigación que has tomado durante mucho tiempo y también por esa reflexión que está presente en tus trabajos. Porque si hace falta algo en este mundo es la reflexión. Es hacer que los demás se hagan preguntas. Porque con las preguntas podemos romper los dogmas que nos han impuesto durante mucho tiempo. Y por eso te lo mereces, amigo. Creo que has hecho una gran labor. A por los 10.000, a por los 20.000, 30.000 y los que surjan. Me has dicho que, bueno, te intente explicar cuál ha sido el mayor misterio con el cual me he encontrado. A lo largo de estos años me he encontrado con un montón de misterios, ya lo sabréis vosotros si seguís mi trabajo. Pero ha habido uno que la verdad me ha llamado la atención súbitamente por encima de todos. El misterio del poder de la mente. Un misterio que, a fin de cuentas, está relacionado con todos los demás misterios. Para mí, el poder de la mente, esa facultad que tiene el ser vivo para poder, cambiar la materia, alterar el mundo físico con la mente, es algo tremendamente importante. Y en esto del poder de la mente estaría relacionado todos esos fenómenos parapsicológicos, esas entidades que se hacen presentes de forma corpórea, los fantasmas, los poltergeist y en definitiva, como bien he dicho, un montón de temas. Os voy a poner una especie de ejemplo para entender esto. Imaginaos que un familiar vuestro al cual queríais mucho y estabais vinculado muchísimo con ese familiar muere súbitamente. Al morir ese familiar, todos los demás familiares, incluso tú mismo, estás de alguna forma evocando su recuerdo,
esas emociones que impregnas cuando lo estás recordando, cuando lo echas en falta, de alguna forma se mezclan, se materializan, se compactan y evocan el espíritu del muerto. No quiero decir que ese espíritu sea el muerto, sino una proyección mental que da forma a los espíritus. Por ese motivo, cuando alguien comete un asesinato y deja impregnado en las paredes del lugar, o en el bosque o donde sea, deja impregnado ese poder mental sobre el asesinato, esa fuerza emocional que de alguna forma trasciende de una forma que no sabemos en el espacio y en el tiempo. Y luego daremos una serie de pautas y de nuevos descubrimientos que aseguran la veracidad de esto. Por eso cuando acudimos a esas llamadas casas encantadas, lo que percibimos es esa emoción latente que a lo largo de los tiempos ha trascendido. Pero si vamos más lejos, podemos hablar un poco sobre los amuletos. ¿Qué es un amuleto al fin y al cabo? Un amuleto es una idea, ideas que tú con la mente introduces dentro de objetos. Si tú crees que un objeto te va a dar buena suerte, entonces te lo dará. Por el sencillo hecho de que tú estás todo el día pensando de que tienes el poder de que algo te va a dar suerte. Si tú, por lo contrario, piensas que un objeto está maldito, si tú te acercas a ese objeto, ya estás presuponiendo de que te van a pasar cosas malas. Y si presupones que en tu día van a pasar cosas malas, al final te pasarán. Yo siempre doy un ejemplo bastante gráfico que es el siguiente. Una persona tremendamente triste se va a comprar el pan, lo compra y vuelve a su casa. No ha pasado absolutamente nada. Pero si esa persona tremendamente triste hace un esfuerzo para sonreír, a lo mejor esa chica que le vende el pan se enamora del hombre y cambia toda su vida. La tristeza deja de aparecer. Es decir, la mente puede alterar el mundo físico. Lo vemos con este ejemplo. Otro ejemplo. Una vez un hombre soñó con volar al igual que los pájaros. No existían los aviones. Con ese sueño, con ese deseo, esa proyección mental, decidió crear los planos de lo que sería el primer prototipo de avión. Y un día logró conseguir el avión y poder surcar los cielos. Todo esto con el poder de la mente. Un poder que nos ha llevado a salir a las estrellas, a hacer la tecnología tal y cual la conocemos y un montón de cosas. Pero claro, todo esto tiene un lado oculto, un lado oscuro, ya que con el poder de la mente, si podemos lograr todas estas cosas, entonces podemos adentrarnos en las más profundas cavernas del ser humano, porque dentro de la mente hay oscuridad al igual que luz. Según el budismo tibetano y la doctrina vajrayana, existe una cosa llamada las tulpas. Las tulpas serían proyecciones de nuestra mente capaces de pensar por sí solas y ejercer influencia en el mundo físico. Es decir, la mente crea las tulpas, una serie de seres que, se quedan en el mundo, al igual que esos espíritus que estábamos hablando antes. Los monjes tibetanos hacían algo con la meditación para poder potenciarla y meditar de una forma mucho más potente. Sería ingerir veneno y resistirlo en el estómago durante muchos meses. Así la meditación era mucho más profunda, mucho más fuerte y también una práctica peligrosa. Cuando el monje tibetano de la doctrina vajrayana estaba, preparado para poder generar la tulpa, se organizaba una cosa llamada la danza del Choz. En la danza del Choz consiste en que una serie de monjes se ponían en círculo y el monje aspirante a crear la tulpa se debía poner en el centro del círculo. Este monje debería utilizar la fuerza mental suya que había adquirido con el tiempo y la fuerza mental de los que estaban haciendo el círculo en torno a él para poder crear esa tulpa. Si lo hacía bien, ese ser se materializaba unos segundos, y si lo hacía mal, ese hombre perdía su conciencia y caía en la más absoluta locura. Por lo tanto, se consideraba la danza del Choz uno de los rituales más peligrosos de toda la doctrina. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿De verdad podemos crear seres con la mente?
Las tulpas no es otra cosa que sacar el subconsciente e indexarlo a una idea. Si tú, vamos a decir que todo el mundo tiene subconsciente. El subconsciente es algo que de alguna forma adquiere un montón de elementos que nosotros no somos conscientes, pero están en nuestro interior. Elementos que pueden ser subliminales o sucesos poco importantes que no le damos la atención, pero que queda todo registrado en el subconsciente. Si nosotros de alguna forma separamos el subconsciente del consciente, lo sacamos fuera de la mente y lo indexamos a ideas, a otras cosas, estamos generando una tulpa de la cual podemos consultar y leer nuestro subconsciente aunque no nos percatemos de que lo tenemos. Sería una táctica para poder aumentar la inteligencia enormemente, pero esto también requiere una serie de tácticas peligrosas. Vamos a ir avanzando en otros puntos porque esto sería demasiado largo para este especial y creo que mencionarlo y dar las claves es lo mínimo que podemos hacer. Podemos mencionar también el vudú. En el vudú lo que mata es el terror a la maldición, no la maldición en sí. Y esto lo que nos quiere decir es que da igual si existe magia o entes o seres, da igual mientras el efecto sea efectivo. Cuando alguien en el vudú realiza una maldición, se llegan a morir de miedo. Supuestamente esa maldición la iba a matar por unos seres y demás. Pero claro, si esos seres no existen y el efecto sí que existe, estamos creando a esos seres. ¿Qué podríamos decir sobre el poder de la mente? Existen cierta relación entre el poder de la mente y los aparatos electrónicos, la psicofonía, la psicoimagen y en general todo aparato electrónico que esté cerca de gente que medita o lugares malditos donde esa fuerza mental se ha impregnado en el ambiente. Esos aparatos pueden registrar ese poder mental, esas voces mentales que alguien un día emitió, y ahí estarían las psicofonías. O con la psicoimagen, poner una cámara en bucle en una televisión retroalimentada y poder discernir imágenes de otro mundo, de otra era. Hay que decir que son imágenes que una vez fueron físicas, fueron visibles y se quedaron en la mente colectiva. Entonces estos aparatos eléctricos que están presentes y sufren esas alteraciones nos dan las claves de que hay algo que de verdad afecta al mundo físico. Y podríamos hablar del proyecto Conciencia Global, una serie de ordenadores que están unidos en Internet y que estarían formando una red colmena en un montón de países. Esos ordenadores están generando números aleatorios constantemente. Pero fijaos qué curioso, esos números aleatorios que son 0 y 1, la probabilidad de que salga 0 y 1 siempre va a ser de 50%. Pero ¿qué pasa cuando surge un gran atentado en el mundo? O cuando la gente piensa la misma cosa en el mundo, como el día de Nochebuena, o fiestas importantes, o grandes catástrofes. Pues que esos ordenadores hacen más unos que ceros, o al contrario, si es negativo, más ceros que 1. Como si la mente alterase todas esas máquinas que generan números aleatorios. El doctor Gaona, que muchos de vosotros lo conoceréis, tiene una maquinita llamada Siledón, que está midiendo en trabajos de campo estas alteraciones. También cuando hay misa o un velatorio, esta maquinita capta más unos que ceros. Sería algo interesante para las futuras investigaciones. Dicho esto, no me gustaría extenderme más porque sería abusar de tu tiempo. Y nada, este ha sido mi mayor misterio, el poder de la mente, cómo puede alterar la materia. También podríamos hablar de experimentos con arroz capaces de hacerlo incorruptible. Pero bueno, dicho esto, digo lo mismo que al principio. Es un honor contar en este videoprograma, en este especial. Y nada, mucho ánimo y fuerza para el futuro. Un abrazo, compañero. Hola Cristóbal, felicidades por tus 10.000 suscriptores. Bueno, en este programa yo quería aportar mi granito de arena, como siempre,
Y quería simplemente decirle a todo el mundo, en especial a la audiencia de tu canal, Cristóbal, cuáles son mis misterios favoritos, o en cierto modo, cuál es mi misterio favorito. La verdad es que es muy difícil no escoger un misterio en concreto, porque nos encanta todo el mundo del misterio, nos encanta todo el entramado de misterios que tiene nuestro mundo, y es muy complicado, ¿no? Escoger uno. Pero bueno, dentro de todos esos misterios que tanto nos gustan, sí que es verdad que podría destacar los que más me llaman la atención y los que más me gustan. A mí me encanta, bueno, voy a decir un poco el ámbito primero que me gusta y después os diré cuál es el que más me gusta, pero en general me encantan los soul parts, es decir, los objetos fuera del lugar, objetos fuera del tiempo. Me gusta mucho la geología, todos los misterios que tengan que ver con la geología. Me encantan el tema de los dinosaurios, todo lo que tenga que ver con este tema, con geología antigua, arqueología, todo tipo de en este mundillo, ¿no? Pero mi misterio favorito es todo lo que tenga que ver con la creación del universo, creación de la vida en el universo y creación sobre todo del universo. Todo lo que tenga que ver con el universo son mis misterios favoritos, tanto la materia oscura como la energía oscura, como los agujeros negros, púlsares, cuásares, todo lo que tenga que ver con el universo, que sea misterioso, que tenga su parte de misterio, a mí me encanta. Y debería de destacar la cosmogonía, que es la ciencia que estudia el origen del universo. Y hay diversas teorías, como sabéis, hay muchas teorías, muchas. Es muy fácil, en cierto modo, atribuirle a un ser superior, ¿no?, la creación del universo, pero sí que es verdad que la ciencia siempre lo trata de explicar a su manera. Siempre ha tratado de explicar que el universo puede ser autosuficiente. Ahora están saliendo teorías nuevas, como las teorías de supercuerdas y todo este tipo de subteorías. Por ejemplo, las branas, las P-branas y todo esto, que afirman, con modelos matemáticos y demás, de que el universo se creó en unas vibraciones de esas cuerdas que en un punto dado se llegaron a tocar y crearon un universo entero. Es decir, antes de que existiera el universo, existía como una energía de vacío que hacía vibrar esas especies de cuerdas, de branas, y en un momento dado se llegaron a tocar unas con otras, y de ahí creó el universo. Estas son teorías que tienen unos años ya, pero en cierto modo se puede mirar el universo de una manera mucho más amplia, mucho más, con más lógica, más sentido común, y ver en cierto modo la creación del universo como simplemente una evolución de otro universo, o como una interacción con otros universos que cree universos nuevos, que son teorías que defiendo yo. Es decir, un universo puede interactuar con otro y crear un universo nuevo. Yo pienso que estamos rodeados, ¿no?, de multitud de universos, y que no solo existe este universo. Y no solo eso, creo que este universo podría haber surgido perfectamente de un agujero negro, y que todo es más fácil, ¿no?, que esas teorías de supercuerdas. Pero bueno, es un tema muy amplio, podríamos estar debatiendo muchísimo sobre él, pero en cierto modo es el misterio que más me gusta. La creación del universo, la creación de la vida, ¿por qué se ha creado la vida? ¿Por qué estamos aquí? Digamos que esos misterios, ¿no?, del universo y la vida es realmente lo que a mí más me gusta tratar, lo que más me gusta hablar, y en definitiva todo lo que tenga que ver con ese tipo de misterios son los que más me gustan. Así que sin más que decir, un saludo a Cristóbal
Gracias por tenerme en tu programa y que tengas mucho éxito con tu canal. Hasta luego. Muy buenas, acabo de llegar de grabar un nuevo programa de Cuarto Milenio y como me ha pedido mi amigo que le grabe algo para su programa de misterios, pues quiero deciros que aunque muchos piensen que los mejores misterios son los antiguos de las pirámides y cosas increíbles que desde hace milenios nos tienen ocupados, más de 4 milenios, yo quiero afirmar hoy lo siguiente. Para mí, el misterio más grande que existe y que permanece a lo largo del tiempo ante esta humanidad es que todavía sigue habiendo misterios. El misterio de por qué existen los misterios. Decíamos el otro día, en la tertulilla que tuvimos online, que para mi gusto todos los misterios eran el mismo. ¿Por qué? Porque desde siempre se sabe cuál es el origen del hombre, el origen de la humanidad, la potencia nuestra ocultada, la conexión famosa con el ser. Eso es conocido desde el primer momento, el origen de la vida, la creación, porque es una creación, que toda mi vida he pensado que esto era aleatorio, casual, fruto de la combinación de químicas, elementos, evoluciones, en fin, me creí toda la patraña que me contaron de niño. Pero con el tiempo he llegado a descubrir y a tener claro que básicamente, si todo el universo, como ya dice la ciencia, es matemática, si desde el crecimiento de una planta eso obedece a una formulación matemática, si el hombre no inventó las matemáticas, sino que las descubrió, nos podemos creer que dos hombres primitivos empezaran a jugar con los dedos y dijeran 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, y simplemente porque nombraran con los 10 dedos de sus manos, porque no tenemos 12, tenemos 10, y todo el universo está en base de 10. Es posible que a partir de ese conocimiento rudimentario del contar del hombre primitivo se haya podido llegar a una formulación de una ciencia matemática tan compleja en la que todo el universo encaja en los deditos de unos primates. No. Los primates tenían 10 deditos precisamente para que aprendieran a contar y descubrieran de qué está formado el universo. Está formado de matemática, de fórmulas, de fractales y del número phi. Eso ya no lo descubro yo. El misterio es por qué esto sigue siendo un misterio hoy en día. ¿Por qué nadie sabe la explicación de tantas cosas cuando realmente se sabe desde el origen de los tiempos? Porque fue revelado a los primeros humanos inteligentes, ya sean de evolución o ya sean de modificación genética. Ellos lo sabían, ellos han guardado esa información, la han atesorado en sus sociedades secretas, en sus gremios profesionales, en sus logias, en sus hermandades, en sus, como queráis llamarle. Siempre el conocimiento ha estado ahí. Quizá al principio no era fácil de entender, o tenían que interpretarlo de una manera diferente a la que podemos interpretarlo ahora que existen ordenadores, que existe el concepto de física cuántica, que empezamos a comprender lo que es una proyección holográfica, en fin, todo este mundo tan enriquecido de conocimiento que tenemos ahora, que exponencialmente ha ido incrementándose en los últimos años. Todo esto, en el fondo, se sabe desde siempre, y en los textos más antiguos está escrito de una forma que se pudiera más o menos no comprender en su letra, pero sí en su esencia. La pregunta es, ¿por qué seguimos diciendo que son misterios cosas que hay personas que conocen ya en el mundo, que se las transmiten de unos a otros y que las han estado atesorando? Si bien es cierto que ahora gracias a Internet conocemos de muchas cosas, no es menos cierto que esas cosas alguien las ha puesto a Internet. ¿Y quién las ha puesto? El que sabía lo que ponía. Y normalmente, según me cuentan, bajo órdenes o instrucciones de jerarquías superiores, tanto humanas como extrahumanas. ¿Quién está detrás de esta realidad? ¿Quién genera esta realidad? ¿Cómo se genera esta realidad? Con estos 5 sentidos que tenemos, 5 y solo 5, que conozcamos bien, formamos nuestra realidad. Y dentro de esa realidad no caben en el entendimiento racional, y digo racional, descartiano, de Descartes, no caben interpretaciones más allá de lo que tangiblemente o entendiblemente nos percibimos por nuestros 5 sentidos. Eso no quiere decir que esta sea la realidad. Por tanto, el misterio es cuál es la realidad, por qué algunos lo saben y por qué otros no. Por qué ahora ese conocimiento se está dando y cuál es la partida que se está jugando realmente en este tiempo que nos toca vivir. Aunque hay gente que dice que el tiempo no existe, que el futuro ya pasó, que el pasado es el ahora y que el ahora es el siempre.
que todas las realidades suceden simultáneamente y que sencillamente saltamos de unas a otras porque el tiempo es un convenio humano. Me cuesta entenderlo, aunque poco a poco lo voy comprendiendo. Cada uno tiene que vivir sus experiencias y tiene que pasar por sus procesos. El conocimiento de la verdad más final es un conocimiento que se alcanza subiendo peldaños. Es inútil intentar entender el último peldaño si no has pasado por muchos de los anteriores. Como mucho te puedes saltar 1 o 2 peldaños de cuando en cuando, pero es necesario que pases por todas las fases que conlleva el entendimiento de la realidad. Y cuando lleguemos al entendimiento completo, nos daremos cuenta que no hay ningún misterio, que estaba todo claro. Sencillamente no lo conocíamos. Pero ese misterio que tú te estás preguntando ahora, ¿qué es, de dónde viene y por qué? Hay gente que ya desde este momento y desde mucho tiempo atrás conoce la respuesta. Otra cosa es que tú estés preparado para escucharla o que te encuentres con esa persona que te va a dar el conocimiento. El conocimiento existe, todo tiene explicación y no hay ningún misterio. Lo que existe es el desconocimiento. Muchas gracias y suerte con la aventura. Pasando de los 10.000, se llega a los 20, a los 30 y a los 100.000. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿qué tal, amigos de Misterios al Descubierto? Esto es una invitación que me ha hecho Cristóbal para estar aquí con ustedes y aportar uno de los misterios que a mí más me ha interesado. Miren, podríamos hablar de muchas cosas que ya rondan por internet y que han sido muy interesantes. El tema del origen del ser humano se me hace importante y me gustaría abordarlo no tanto del origen de algún tipo de otra inteligencia, el origen genético, el origen incluso de conciencia o energía, que también hay que abordarlo en algún momento. Me parece que hoy quiero centrarme más que en ese origen, me gustaría centrarme en el comportamiento que tienen nuestros antepasados, que se me hace extraño y se me hace interesante y es un misterio. Uno de ellos es el descubrimiento que hacen en el 2007 de Naya, una adolescente que existió hace aproximadamente de 10 a 12.000 años, un descubrimiento que hacen en Tulum, en Quintana Roo, en un estado digamos bastante interesante, conocido por su turismo, por una selva increíble, un lugar que tiene mayormente ríos subterráneos. No son ríos como los conocemos normalmente, sino son ríos subterráneos que guardan muchos secretos todavía y que seguramente pronto encontraremos cosas interesantes, ¿no? El descubrimiento del año del 2007 fue el proyecto Hoyo Negro. El proyecto Hoyo Negro es una caverna tan grande que cuando los buzos entraron por primera vez, la luz no reflejaba en ninguna pared porque era tan grande que simplemente la luz no llegaba a las paredes. Al explorarla encontraron restos de mamíferos de más de 36.000 años, lo que me hace preguntar cómo había restos de tal antigüedad junto con restos humanos de 10-12.000 años. Ahí hay algunos por ahí que han interpretado posiblemente algún tipo de fecha que podría indicar que estos restos antiguos humanos serían incluso todavía mucho más antiguos. Pero bueno, eso es una especulación que por ahí ha rondado desde que se hizo este descubrimiento y que nos hace entender que este primer ser humano, o por lo menos el ser humano encontrado más antiguo en América, es de origen asiático, lo que pues explicaría el hecho de que los primeros humanos en América fueron asiáticos, no fueron africanos, no fueron europeos. ¿Y por qué una civilización que viene del estrecho de Bering, según este descubrimiento, por qué fructificar como civilización, por qué crecer y desarrollarse como civilización más hacia el sur y hacia el centro de América y no en el norte, cuando tenían espacios muy vastos donde podían desarrollarse de una manera extraordinaria por toda la exuberancia de vegetación que hay ahí? Incluso un clima que se considera hasta más amigable, lo que es hacia el norte, no hacia Canadá, sino hacia el norte de México y norte y sur de Estados Unidos, ¿no? Una zona en la cual no hay una civilización que se haya desarrollado de una manera extraordinaria como fue en Perú, como fue en México.
Y bueno, deja muchas preguntas y a mí se me hace un punto interesante, ¿no? Más allá de adentrarnos en un origen de algún tipo de otra civilización fuera del planeta, más allá de adentrarnos a un origen extraordinario respecto a la genética, que hay un descubrimiento ahora que se ha estado abordando de un tercer humanoide dentro de nuestra genética. O sea, hay 3 tipos de, digamos, humanoides que están dentro de nuestra genética y uno de ellos es hasta el momento desconocido. Esto lo acaban de dar a conocer y también se me hace muy interesante, pero que en este momento, bueno, no estoy abordando, ¿no? Simplemente el tema del comportamiento de los seres humanos, tanto para llegar a América como el cómo se desarrollaron, se me hace simplemente un gran misterio por resolver. Así que bueno, les dejo ese punto, ese misterio, y ojalá que pronto, Cristóbal, te tengamos también en la Ruta Verde de invitado. Muchas gracias y hasta pronto. Muy buenas, antes que nada me gustaría felicitar a Cristóbal por esos 10.000, que es una cifra que ha conseguido con mucho trabajo y esfuerzo. Se la merece, así que felicidades. Y bueno, supuestamente esto es un vídeo, un corto resumen de alguna investigación o algún misterio que nos haya gustado mucho. Y hoy voy a exponer un misterio de gigantes. Es un tema que investigué hace no mucho, hace un mes más o menos. Lo que pasa que me quedé realmente impactado porque, bueno, ya sabéis que a mí en general las culturas antiguas son las que más me gustan y el tema de los gigantes tiene mucho que ver con ellas. Y bueno, voy a empezar ya. El tema de los gigantes es un tema que se vivió en Lovelock. Lovelock es una cueva que está situada en Nevada, en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta cueva? Bueno, en esta cueva se encontraron muchos restos extraños, restos de unas sandalias excesivamente grandes, extrañamente grandes. Además de unas sandalias, artilugios para la caza, otros artilugios muy extraños, una especie de aros que marcaba las semanas y los días, y también se encontraron unas momias de gigantes. Y digo gigantes porque eran momias que medían, si no me equivoco, hasta 3 metros de altura medían estas momias. Y bueno, en relación a lo que se encontró, los artilugios, vestimenta y demás, no sería, entre comillas, nada extraño, aparte de estas momias extrañamente grandes, si no fuese por las historias que se contaban en justo esa zona por los indios nativos, los paiutes. ¿Qué pasa con las historias de estos indios? Bueno, las historias que han pasado de generación en generación a través de estos indios se han ido contando que durante casi 1000 años estos indios paiutes tuvieron enormes batallas, larguísimas luchas contra unos gigantes de piel blanca y pelo rojizo, justamente similares o prácticamente iguales a las momias que se encontraron, unas momias muy grandes y que casualmente tenían el pelo rojizo. Esto ya empieza a coincidir un poco con muchas historias, leyendas que se han comentado en otras zonas del mundo. Pero bueno, vamos a seguir un poquito con el tema de la cueva de Lovelock, porque la verdad es que es un tema muy interesante. Como ya he dicho, se encontraron muchas cosas aparte de estas momias, pero vamos a continuar un poco con esas leyendas que contaban los paiutes, indios nativos de esa zona, que nos contaban que aparte de esas largas luchas, nombraban a estos seres, a estos gigantes, como un pueblo cruel. ¿Por qué? Porque se comían a los paiutes, los cazaban y los utilizaban de alimento. ¿Qué pasa? Que a lo largo de muchísimos años
como se venían sucediendo estas series de capturas y de cazas a los indios nativos para utilizarlos de alimento, ¿qué hicieron estas tribus nativas? Pues bueno, un poquito se aliaron entre ellas, se juntaron y decidieron unirse para luchar en contra de estos gigantes. Las leyendas cuentan que acabaron con prácticamente todos los gigantes, excepto unos pocos que consiguieron refugiarse en la cueva de Lovelock, de la cueva que estamos hablando. ¿Y qué pasa? Estos indios paiutes consiguieron rodearlos y acorralarlos dentro de la cueva. Solamente quedaban unos pocos gigantes en el interior de la cueva. ¿Qué hicieron estos indios? Bueno, pues llenaron la entrada de la cueva de matojos secos y demás. Les prendieron fuego. Todo el humo automáticamente se iba acumulando dentro de la cueva. Y bueno, casi todos los gigantes que había en su interior iban muriendo asfixiados, y los poquitos que conseguían salir o intentaban escapar corriendo morían a base de ráfagas de flechas lanzadas lógicamente por estas tribus nativas. Pero ¿qué es lo más curioso de todo esto? En la cueva, sobre todo en el interior de la cueva, en el interior y la entrada, se encontraron restos, muchos restos, de flechas rotas. Flechas que parecían haber sido lanzadas desde fuera. Además, esto no es todo, porque en el interior de esa misma cueva, en la cueva de Lovelock, en una roca, hay una huella de una mano excesivamente grande, pero esta huella está calcinada, como si el ser que dejó esta huella estuviese en llamas o ardiendo. La verdad es que es un tema muy interesante. Y bueno, el tema de los gigantes no se reduce únicamente a esta cueva o a estos indios nativos, los paiutes, que estamos comentando. También existen muchas historias, por ejemplo en China, que se cuenta como razas de gigantes pelirrojos, de nuevo. En este caso se aliaron junto a lo que viene a ser el pueblo chino, de aquella antigua cultura china, de aquella civilización. Se unieron junto a ellos para luchar contra una supuesta raza de extraterrestres. Esto lo podéis comprobar por vosotros mismos. Únicamente se puede investigar y bueno, pues sabiendo un poquito de todas estas historias, hay restos, hay momias, hay rocas, hay grabados. Es muy difícil saber si todo esto sucedió realmente o no, pero bueno, ahí está el tema de estos gigantes de China. También nos podemos ir a Egipto, donde se encontró un dedo momificado, un dedo excesivamente grande, gigantesco. A día de hoy se le han hecho radiografías y la verdad es que el dedo parece completamente real. O sea, está bastante lejos de ser un fake, a mi entender. Después, como siempre, nos podemos ir a las leyendas de Australia, de los aborígenes australianos, que dicen que gigantes descendieron de las estrellas para enseñarles, o en Mesoamérica, lugares como Teotihuacán, leyendas que cuentan como estas ciudades fueron construidas por gigantes que descendieron de las estrellas, una vez más. Así que bueno, las historias de gigantes rodean o engloban un poco al mundo entero y a muchísimas otras culturas que no he mencionado en este vídeo. Y bueno, me gustaría mencionar una cosa que se me olvida de esta cueva de Lovelock,
las momias que se encontraron se hicieron los cráneos, una comparación con cráneos de personas normales que hoy en día viven, un hombre normal, y el tamaño de la mandíbula de uno a otro es desproporcionado. Es decir, la mandíbula del gigante es mucho más grande. Además, los dientes son hasta el doble de grandes que los dientes de un ser humano normal de hoy en día. Así que bueno, hay pruebas y únicamente nos queda seguir investigando sobre el tema para, bueno, pues para saber un poquito más sobre todo este mundillo de gigantes que a mí realmente me apasiona. Y nada más, esta es mi historia, mi investigación, que quizás no es la que más me ha gustado, pero sí una de las que más. Así que me gusta, quería compartirla con todos vosotros, quería compartirla también con mi amigo Cristóbal. Y sin más, un saludo. Saludos, amigo Cristóbal, te agradezco mucho por considerar mi participación en este momento tan importante para vos, en donde es tiempo de festejar, de agradecer, de evaluar y sobre todo recibe de parte mía, tanto para ti como para tus seguidores, un cordial saludo y mi máximo agradecimiento, vuelvo a decir, por considerarme en este momento tan importante en tu tarea. Y tú me decías para esta colaboración, para este saludo, decir, ok, ¿cuál es uno de esos misterios que más te llama la atención o cuál consideras que es más importante para compartirlo? Bueno, yo haciendo un poco de lectura y tratando de hacer recuerdo, me conectaba con aquellos primeros misterios, los que de alguna manera me permitieron conectarme con este mundo en donde descubres que hay algo más de aquello que nos han contado y que nos han relatado por los distintos medios oficiales. Y recordaba cuando era pequeño, cuando tenía para allá 8 años, y yo era monaguillo, y esto me permitió tener mucho contacto con la Iglesia Católica, con la religión, y empezar ahí a descubrir que lo que ahí nos decían a través de sus ritos, de sus misas, pues había algo que no cuadraba entre lo que decían, lo que hacían, lo que de alguna manera me empezaba a generar curiosidad de escuchar de otras religiones, de leer a través de otros libros, como que había un mensaje que no cuajaba, como que había posibilidad de ver algo más en todo eso. Y ahí fue que me conecté con libros de Castaneda, de Rampa, de Julio Verne, empezar a leer la misma Biblia, pero no bajo el dogma de en tal párrafo dice tal cosa, sino de leerla tratando de leerla de manera inteligente, o sea, sin interpretación previa, sin un discurso previo de lo que ahí supuestamente tiene que decir. Y empecé a descubrir un mundo totalmente distinto, de relatos, de mitos, de conexiones con otras culturas y otros textos sagrados, en donde mágicamente muestran lo mismo, pero bajo distintas palabras, o los dioses bajo distintos nombres, o bajo distintas mitologías. Y eso me llevó a conectarme, luego de años de investigación de campo, con la religión original. Una religión original que en un punto tenía que ver con esta conectividad de cada uno con ese sentir religioso, el sentimiento religioso, que no tiene algo que ver con la religión tradicional. El sentimiento religioso está más conectado con nuestra propia divinidad, con ese Dios interno al cual despertar y al cual conectarte a través de ese despertar de la conciencia. Y dentro de esta gama y dentro de esta mitología, obviamente, el primer personaje al cual intenté desvelar, porque por la misma formación que te decía, me genera mucha curiosidad, es Cristo. ¿Y qué pasaba con ese Cristo? El Cristo histórico, el Cristo religioso, el Cristo mítico, ¿es la misma persona? ¿Existió o no existió? Y ahí empecé a hacer la investigación. Y dentro de esa investigación empecé a descubrir que obviamente el Cristo religioso pues no tiene algo que ver con el verdadero Cristo histórico, con su enseñanza oculta, que además está conectada directamente con esa religión original. Y dentro de toda esta investigación empecé a descubrir que en ese Cristo histórico pues toda esa parte fantasiosa de nacido de una virgen, del pesebre, de la resurrección, bueno, todo ese cuento no cuajaba. No era, esa era una cuestión simplemente de la religión para
utilizar en su plan de manipulación. Tratar de ponerte un ser superior al cual adorar, que te va a perdonar tus pecados. Bueno, todo ese cuento que ya sabemos que por el cual intentan manipularlos. Y empecé a ver esa conectividad entonces entre ese Cristo histórico, la religión original, y dentro de ese Cristo histórico esa cuestión de que ahora ya se sabe de una manera mucho más abierta, tenía su propia familia, con María Magdalena, lo vemos a través de muchos cuadros, de muchos relatos, y justamente el tema del arte es una manera muy interesante de expresar el simbolismo a través del tiempo. A ver, si hace no mucho tiempo atrás hablar de estos temas, pues te prendían fuego, te ahorcaban, te intentaban matar, desde antes esto también existía. Entonces, ¿cuál es la manera que el hombre encontró de transmitir el mensaje oculto de esa religión original, de la que te conecta a ti con tu sentimiento religioso, que trascienda el tiempo, que trascienda el espacio y sobre todo que llegue de una manera segura? Pues el arte. El arte es la mejor manera de transmitir los simbolismos, los arquetipos. Y dentro de todo esto hay un cuadro en particular que en sí mismo es un misterio, ahora lo van a ver, que te propone de entrada algo que no cuadra en todo esto. Y este cuadro es la Anunciación de Da Vinci. O sea, la Anunciación pintado por Da Vinci allá por el año 1472. Si tú ves este cuadro, que casualmente no hace mucho tiempo fue adquirido por japoneses para investigarlo, por millones y millones de dólares, tú dices, ¿y para qué? Bueno, porque hay algo en este cuadro muy particular. Supuestamente, si tú lo ves desde la lógica, de lo que nos demuestra, este cuadro lo que hace es mostrarte simplemente la anunciación. Ahora, la pregunta es, ¿la anunciación de quién? Desde la lógica dice la anunciación de Cristo, o sea, del nacimiento de Jesús. Que ahí ves al arcángel Gabriel y ves a la Virgen María. Sin embargo, cuando empiezas a analizar el cuadro, empiezas a descubrir ciertos detalles extraños. Por ejemplo, si esa María es María la Virgen o es María Magdalena, esas poses extrañas en la mano entre el ángel y la Virgen, como un dibujo extraño en la panza de la supuesta María, pero hay un detalle más que pasa a la vista de todos, que pasa muy desapercibido, y es un lugar en donde justamente ese arte empieza a mostrar su figura de mensaje oculto. No te olvides que la historia verdadera de Cristo está relatada a través del argot, a través de ese misterio de las catedrales, por ejemplo, el cual nos habla Fulcanelli, en donde encontraron, sobre todo en Notre Dame, lugares para poner a la vista lo evidente, para que entonces sea oculto, y en todo eso descubrimos mensajes muy misteriosos. Y en este cuadro, si bien lo que llama la atención, o lo que intenta captar la atención rápidamente del ego, del yo, es ese ángel y esa mujer, hay algo mucho más oculto en todo esto, y tiene que ver con un punto tal en donde de entrada nos miraría si es ese paisaje que hay detrás, en donde de repente se ve como una especie de puerto, ahí se ven como unos barquitos, pero por sobre todo hay un arbolito, y hay la serie de arbolitos, pero uno en particular, que te muestra algo muy extraño, y es que si tú analizas ese arbolito, que es de la familia de las araucarias, y empiezas a intentarlo ponerlo en función respecto del cuadro, no cuaja, por el simple hecho de que el cuadro fue pintado en 1472, y ese arbolito, que es una araucaria, que es originario de la región patagónica chilena y argentina, no estaba descubierto, entre comillas, por aquellas épocas. Si Colón recién descubre América en 1492, o sea, 20 años después, pero la Patagonia como tal fue descubierta muchísimo después todavía. O sea, como un cuadro de 1472 puede tener en su pintura un árbol que en ese momento era desconocido. Y aquí te lo muestro en referencia de una foto real de una araucaria. Como ves, estamos hablando del mismo árbol. Acá no cabe ninguna duda. Y el paisaje en sí mismo que te mostraba antes del cuadro es un paisaje patagónico. ¿Qué hace un paisaje patagónico referenciado sobre todo en una araucaria, en un cuadro de Da Vinci donde nos hablan de la Anunciación? Y acá es donde empieza el misterio, una vez entendidas las piezas de rompecabezas. Claro, cuando tú estudias la historia oculta de Cristo y cuando tú la empiezas a ver, ves que ese santo grial del misterio
tanto se habla, de que es la copa donde bebió en su última cena. De repente empiezas a ver que esa copa en realidad habla de un cáliz que tiene que ver con el útero materno, donde Cristo deposita su sangre y habla de su descendencia. Y casualmente esa descendencia, que llega a Francia a través de lo que es María Magdalena, que vuelvo a decir, ahí donde empiezas a conectarlo con Notre Dame, con René de Chateau, con la historia de los templarios, bueno, con toda esa lógica, casualmente nos conecta a un punto mucho ulterior, muy ulterior, que tiene que ver inclusive con la Atlántida. La Atlántida, antes de hundirse, ahí estaba lo que era esa religión original. Y en esa religión original, cuando la Atlántida se hunde, los habitantes de los Atlantes van hacia dos lugares. Uno van hacia Egipto, y ahí llevan la enseñanza. Pero hay otro lugar, que es hacia la península de Yucatán, a través de todo lo que luego se traduce en las culturas originarias de América. Esa enseñanza de la religión original que llega a Egipto es la que luego toma Cristo. Que llega, no olvidemos que Cristo estudia en las 7 escuelas de misterio egipcio, estudia en el Tíbet, bueno, todo eso, que el cristianismo como tal es muy similar al budismo, o sea, cosas que te muestran que hay un mensaje en esa religión original que Cristo realmente profetizó y enseñó, que no tiene nada que ver con la que nos enseñan hoy. Y qué casualidad, entonces, acá viene el punto de que esa descendencia de Cristo, cuentan las leyendas, ahora sí, de este lado del mar, o sea, acá en América, las leyendas de los mapuches, que son los que habitan, los habitantes originales de la zona donde se encuentran estos arbolitos, o sea, estas araucarias que estamos viendo acá, lo que nos cuentan es que hubo algún momento, muchísimos años atrás, donde llegó un visitante de otras tierras a poner en juego si lo que él traía como enseñanza, como esa enseñanza de Cristo, era la misma que se brindaba en esta parte del continente. Y ese personaje, dice ser, era hijo del conocido sabio Isa. Isa es el nombre que se le da a Cristo luego de el hecho de la cruz y ficción, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, bajo esta óptica, cuando tú miras el cuadro, entiendes que la escena está planteada mostrando desde lo oculto que esa anunciación no es la de Cristo, sino la de su hijo. Y ese hijo que luego de los años viaja a la Patagonia a poner en juego esa enseñanza original que él también recibió a través de su padre. Como ves, y simplemente nombrándolo de una manera bastante abierta, sin entrar en detalles, todo esto muestra un misterio del cual hay mucho más para abordar, mucho más para recorrer, pero que quería compartir contigo como una perlita de ver que donde menos te lo imaginas hay misterios, y que solamente hay que tener el ojo abierto para entenderlo, y que la clave de resolver un misterio está, por sobre todas las cosas, en hacerlo sin ninguna cuestión previa de lo que nos han dicho que ahí encontrarás. Te agradezco nuevamente, Cristóbal, a ti y a tu gente por permitirme compartir con ustedes este momento de festejo, este momento tan lindo, y ojalá esta perlita y este misterio de el cuadro de la Anunciación de Da Vinci pues sea de su agrado. Será entonces hasta el próximo festejo. En una parte del Atlántico, limitada por las Bermudas, al sur de Florida y Puerto Rico, han desaparecido aviones y barcos. Conocido como el tenebroso Triángulo de las Bermudas, el área citada no tiene fronteras. Así es que, hace más de un siglo, un barco hizo historia y dejó escrito una leyenda de misterio y terror. Si se desea, aquí les voy a contar. Presten atención. En noviembre de 1872, la fabulosa embarcación Mary Celeste, considerado un buque fantasma con 30 metros de eslora, salió de Nueva York y con dirección a Italia. Todo estaba aparentemente muy bien, pero 4 semanas después, un barco inglés, el Dei Gratia, avisó a Mary Celeste cerca de las Azores, un grupo de islas al este del Océano Atlántico más o menos. Algo andaba mal. Efectivamente, el Mary Celeste viajaba sin rumbo, meciéndose de lado a lado. No se veía a nadie sobre cubierta, algo demasiado extraño, y cuando los marineros abordaron el Mary, este estaba desierto, comprobando lo que desde un principio observaron. ¿Qué le sucedió al capitán y a la tripulación? Nadie nunca lo supo, simplemente desaparecieron. Aquí los sucesos. Cuando encontraron al Mary Celeste tenía una carga intacta y no había señales de violencia.
Luego de revisar todo, faltaba únicamente un bote salvavidas, un cronómetro, un sextante, instrumento para medir ángulos y una bitácora. Cuentan que se observaron tazas de café aún humeando y cartas sobre la mesa, como que estaban jugando tranquilamente hasta que algo misterioso sucedió. También se encontró un bote de aceite cerca de una máquina de coser. Por lo tanto, eso limitaba la teoría de que habían sufrido una fuerte tempestad. Incluso la ropa estaba guardada donde correspondía o tendida en cuerdas para ser secada. Se encontraron notas en el cuarto del capitán. La última fue del 4 de noviembre de 1872, pero no decía absolutamente nada alarmante. Eran anotaciones regulares. La extraña desaparición de los tripulantes y el hallazgo del Mary Celeste ocurrió el 5 de diciembre de 1872. Los desaparecidos son Benjamin S. Briggs, capitán al mando, y su esposa y su hija de 2 años, y 7 hombres. La carga consistía en 1.700 barriles de alcohol industrial. David Red Morehouse, capitán del buque Dei Gratia, junto a su tripulación fue quien encontró al Mary Celeste. Morehouse conocía al capitán Briggs, por tal motivo se asustó y rápidamente intentó ayudar investigando al buque fantasma. Después de esto, lógicamente llegaron las investigaciones y el principal interrogo fue al capitán David Red Morehouse, que al no encontrar pruebas fue declarado libre de sospechas. Sin embargo, la teoría que los jueces dieron por sentada fue que el capitán Briggs observó una fuga de gases del cargamento de alcohol, y esto hizo que ordenara abandonar al Mary Celeste por temor al envenenamiento o la explosión del buque, y posteriormente todos ellos morirían en el mar intentando escapar. Los investigadores nunca se convencieron de aquello y elaboraron muchas teorías, profundizando el misterio del Mary Celeste. Aquí algunas de ellas. La desaparición de Mary Celeste tuvo que ver directamente con el Triángulo de las Bermudas. Algunos dicen que el pulpo gigante, el famoso Kraken, los atacó. Los tripulantes intentaron escapar, pero el pulpo los asesinó en el mar. Ciertos investigadores creen que hubo un motín para matar al capitán Briggs y robar el barco. Se piensa también que el capitán y la tripulación se emborracharon y empezaron a alucinar, por lo que se lanzaron al mar, desesperados en el bote salvavidas, para más tarde hundirse en las heladas aguas. Otra teoría también apunta que la tripulación junto con el capitán se toparon con las temibles sirenas y que con sus cánticos hipnotizaron a los tripulantes para que abandonasen el Mary Celeste. Luego los asesinaron en el fondo del mar. Hay muchas cosas y sucesos que dan para pensar profundamente. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que el capitán David Red Morehouse, del buque Dei Gratia, recibió una recompensa de 8.000 libras esterlinas por el rescate del Mary Celeste. Lo que cabe señalar también es que finalmente el 3 de enero de 1885, 13 años después de la extraña desaparición de la tripulación, el Mary Celeste se hundió en unos arrecifes. El Mary Celeste también se encontró, o eso dicen los investigadores, en el año 2001 en unos arrecifes cerca de Haití. Para contrastar esta teoría utilizaron pruebas como cachos de madera y objetos metálicos que encontraron en los arrecifes, aunque no está del todo bien demostrado, por así decirlo. Para resolver este misterio, podemos acercarnos a la teoría que más nos guste y aceptarla por hecho, pero la verdad es que nunca se va a saber lo que sucedió este día. ¿Sirenas? ¿Triángulo de las Bermudas? ¿Borrachera? ¿Motín? La última palabra la tiene usted. Sin más por ahora, y hasta pronto. Adiós. Muy buenas a todos, en esta ocasión aquí, en Misterios al Descubierto. Verán, yo soy Alex, también me pueden llamar Robin, y soy el webmaster de El Sendero Oculto. Y quería darle felicitaciones personalmente a Cristóbal, al Misterios al Descubierto, por esos 10.000 suscriptores. Podríamos llamarlo también 10.000 seguidores, o tal vez 10.000 compañeros del misterio. Desde luego, sin ustedes, nosotros no seríamos nada. O sea, tanto Cristóbal como yo, como los demás compañeros, sin esas personas, ya sea 1, 2 o 3, 5, 10.000, 100.000 o 1.000.000, no seríamos nada, dado que el misterio y la investigación es algo que amamos y apasionamos, pero también nos gusta eso de hacer un vídeo, editarlo y subirlo a YouTube. Y desde luego, si no tuviéramos cierto feeling, si no hubiera alguien detrás viéndolo, pues ¿para qué íbamos a gastar tiempo en hacer un vídeo para que llegue información a otras personas? Entonces, desde luego, esos 10.000 se nota, es decir, da a pensar que Cristóbal hace un buen trabajo y sin duda hace un gran trabajo. Y seguro que este tipo de cosas, ver 10.000
o lo que sea, le dan más ánimos a seguir con ese buen trabajo, a superarse a sí mismo, a hacer un mejor trabajo y en definitiva, y como no, incluso llegar a ser mejor persona, a aprender de sus errores. Bueno, Cristóbal me dijo, oye, Alex, ¿quieres participar? Le dije yo, por supuesto. Le pregunté, ¿sobre qué quieres que hable? ¿Sobre qué hay que hablar? Y me dijo, sobre tu misterio e investigación favorito. Y la verdad es que me quedé pensando, yo nunca me he planteado cuál es mi misterio favorito o cuál es mi investigación favorita. La verdad es que le di muchas vueltas al coco. Lo pensé muchas veces y llegué a la conclusión de que vaya, ¿qué misterio más grande hay que la propia vida? Es decir, precisamente hoy estoy grabando aquí afuera, sin cromas, sin ni siquiera mi habitación. Estoy grabando aquí, en la azotea de mi casa. Detrás se ven los árboles. Vivo más o menos en una zona rural, un poquito apartada. Y la verdad, no hay nada más maravilloso que la propia naturaleza. Sé que ni siquiera es un misterio, pero es que muchas personas no llegan a parar a ver la naturaleza, ni siquiera a sí mismo. Es decir, tenemos dos manos, dos piernas, y hay gente que por un motivo u otro no pueden tener esas dos piernas o esas dos manos, o a lo mejor tienen una mano o tal vez ninguna. Y están más limitados a los que nosotros podríamos hacer. Es decir, una persona que no tiene manos no puede notar el tacto de una caricia en una mejilla o el roce de unos labios, tal vez, con las manos. Muchas veces la gente no se da cuenta de lo afortunados que somos, de la naturaleza que tenemos y de lo afortunados que somos. No es ningún misterio, pero sí es cierto que la gente lo desconoce y no lo aprecia. Ni siquiera tampoco aprecian la naturaleza en la que vivimos. Hay gente que ni siquiera respeta, yo qué sé, cualquier ser vivo. La verdad, lo que la naturaleza tarda miles y miles y miles de años, la naturaleza, el humano, en cuestión de minutos o en horas, o tal vez en días, es capaz de arrasar con todo eso. Y podemos ver como miles y miles de hectáreas de selvas son taladas. Y repito, sé que no es ni siquiera ningún misterio, que la gente lo sabe, pero no se da cuenta. Y no se da cuenta de la naturaleza que nos rodea, ya sea desde un árbol, desde una planta, hasta una fruta, hasta cualquier animal, ni siquiera en nosotros mismos. No son capaces de ver la energía que podemos transmitir. Cuando una madre ve por primera vez a su bebé recién parido, esa energía que fluye ahí, incluso en las propias navidades, con los niños más pequeños de casa, cuando les contamos tal vez esa historia de Papá Noel o los Reyes Magos y les hace esa ilusión, esa energía. Yo lo tengo muy presente de cuando era pequeño y lo notaba esa energía, esos nervios entre los demás niños, las energías, y era increíble, esas energías que tenemos aquí presentes, en la que si tú lo deseas puedes conseguir lo que tú quieras. Si tú quieres llegar a ser jugador de fútbol profesional, lo llegarás. Pero solo si tú deseas, aunque ojo, no basta con desearlo, tienes que luchar por ello. La gente no se da cuenta de este tipo de cosas. Y la verdad, somos unos seres bastante especiales, al igual que la gente, que el resto de la naturaleza que nos rodea. Independientemente de dónde vengamos, si venimos del mono, si venimos de una costilla, si venimos de Alá, de Dios, de Anunnaki, al fin y al cabo tenemos una bella naturaleza, dentro de lo que cabe, lógicamente. Poco más podría decir, realmente podría extenderme, pero son muchos compañeros los que trabajamos en este vídeo y si no va a durar 1 hora y media y va a ser al final una película. Entonces nada, Cristóbal, darte las felicidades, tú lo has currado, vas a volver a conseguir otros 10.000 más y montones de más, ya lo verás. Y un abrazo a todos los seguidores y nos veremos en la próxima. Muchas gracias por haberme invitado, Cristóbal. Hasta la próxima.